Yo no sé qué tan cierta sea la historia que les comparto, comunidad, pero creo que algo de verdad debe de tener. Ya he oído cosas muy parecidas que se ven por el norte del país de México, de cosas que se dicen existen y que son más que simples rumores. Como tal, esto le pasó a un buen amigo mío de la infancia llamado Samuel, y le sucedió en el año 2007. Mi amigo por ese tiempo tuvo la osadía que pocos tienen de cruzar el desierto por una ruta muy solitaria, que según decían los polleros, casi nadie usaba porque estaba llena de cuevas, barrancos secos y animales que si no conoces era fácil perderte. Cuenta Samuel que una noche cuando estaba haciendo la travesía hacia los Estados Unidos, después de haber caminado horas con un grupo de migrantes, llegaron a una especie de cueva pequeña, más bien como un hueco oscuro entre dos peñascos muy grandes, donde pensaban descansar tantito antes de seguir adelante. Todos estaban muy cansados, muertos de sed y con los pies destruidos, así que se sentaron en círculo mientras el pollero revisaba sus cosas. Samuel me dijo que la noche estaba tan callada que hasta el viento parecía haberse quedado atorado atrás de algunas dunas, y por eso cuando escucharon aquel primer ruido, todos se quedaron completamente helados. Samuel dice que de la nada, y así nada más, un ruido que no sabría muy bien cómo describir empezó a sonar dentro de esa cueva. Por lo que recuerda dice que no fue un ruido de afuera, no fue de pasos ni de animales movidos entre las piedras. Fue algo más como un chillido ronco, corto, pero con eco, que venía de adentro de la cueva, de ese pedazo oscuro donde ninguno se había atrevido a mirar. El pollero, al ver que todos estaban muy tensos, encendió una linterna vieja y apuntó hacia el fondo de la cueva. Y ahí fue que vieron algo que no pensaron ver jamás, algo que salió de una pesadilla o de una película de horror. Me contó que al principio creyó que eran dos piedras raras, dos bultos pegados en el suelo, pero en cuanto la luz los tocó de lleno, aquellas cosas se movieron, levantaron unas patas larguísimas y se notó como cuerpos peludos temblaron como si acabaran de despertar. Aquellas cosas que vio mi amigo y el resto de migrantes eran dos arañas, pero no unas arañas comunes y corrientes, comunidad. Eran arañas gigantes, del tamaño de un perro grande, como un pastor alemán o quizás más grande. Dice que sus ojos brillaban como si fueran cientos de canicas mojadas, y el sonido que hicieron al ponerse de pie era una mezcla de chasquido y arrastre que les erizó la piel a todos. Samuel me dijo que en ese momento todos supieron que la habían regado al entrar ahí, pues ese no era un agujero común y corriente, no era un refugio, sino era la casa de esas cosas, de esas arañas gigantes del desierto, o de monstruos, pues solamente Dios sabe qué eran esas cosas. El pollero susurró que no hiciera movimientos bruscos y empezó a caminar hacia atrás muy despacio, y asimismo todos lo imitaron, incluso tratando de no respirar fuerte por si acaso. Pero cuando estaban por salir de la cueva, una de esas arañas dio un salto tan rápido que ni tiempo tuvieron de gritar, siendo que la criatura cayó sobre uno de los migrantes, un señor llamado Rufino, y le clavó los colmillos en la pierna haciéndolo gritar de puritito dolor. El grito rebotó en las paredes del valle como si alguien hubiera arrancado un pedazo de pierna. El señor desesperado manoteó buscando algo cerca. Por suerte, entre su desesperación, agarró una piedra del suelo y con todas sus fuerzas se la estampó en la cabeza a la araña. Samuel recuerda el sonido seco del golpe, tal cual fuera como romper un coco, y luego de ello salió un chorro de líquido amarillo espeso que salpicó la tierra. La araña soltó al señor y empezó a chillar, pero no era un chillido normal, era un chillido como el de un puerquito recién nacido, un chillido desesperado que puso a todos muy nerviosos. La otra araña respondió rápido, y ambos se lanzaron hacia la salida, obligando al grupo a correr como locos por toda la arena. Samuel me contó que tropezaban, que algunos lloraban y otros rezaban, y detrás de ellos se escuchaban esos chillidos horribles mezclados con el golpeteo de patas contra las piedras. Las arañas los siguieron unos cuantos metros afuera de la cueva, pero al parecer no querían alejarse mucho de su lugar, porque después de un rato dejaron de perseguirlos
y se quedaron en la entrada solamente vigilando, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, como diciéndole a los migrantes que no regresaran nuevamente a su cueva. El grupo siguió corriendo hasta que las piernas ya no le respondían, y solo entonces se detuvieron a ver cómo estaba el señor que había sido mordido por esa araña gigante. La pierna se le había puesto morada y luego hinchada, con dos agujeros profundos que parecían quemaduras. Algunos pensaron en dejarlo ahí tirado a su suerte, pero el hombre dijo que sí podía seguir adelante, y así lo cargaron entre varios temiendo que no sobreviviera, pero por suerte aquel hombre se aferró con todas sus ganas a la vida y logró sobrevivir. Eso sí, pasó 2 días completos con la pierna tan hinchada que parecía que le iba a reventar, con fiebre y con un dolor que ni él podía describir, pues decía que era estar como en el mismo infierno. Después de eso llegaron al otro lado, y el señor recibió atención médica. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Quién sabe? Pues Samuel ya no supo más de ese señor y de ninguno de los otros migrantes de aquel grupo. Pero lo de las arañas gigantes, eso sí estuvo bien raro, aunque no tanto, pues he oído muchos relatos donde se dice que han visto arañas muy grandes en el norte del país. Hay quienes dicen que todavía son leyendas, pero no. En verdad existen arañas gigantes en el norte de México y en parte de los Estados Unidos. Y mi amigo vio 2 de esas horribles cosas. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Isidro y con el permiso de mi hijo Aldo, les envío la historia de la cual él es protagonista. Mi hijo en el año 2011 tomó la decisión de irse como inmigrante a los Estados Unidos. Tenía fe en cruzar y llegar al otro lado para poder mandar dólares, pero luego la vida y Dios tienen planes muy diferentes. Mi hijo cuenta que él venía cruzando con un grupo de inmigrantes que ya llevaban 2 días caminando sin descanso, todos con la esperanza de que esa ruta tan solitaria y tan alejada de los caminos normales les diera más chance de evitar a la migra, pero fue justamente todo lo contrario, pues a mitad de la noche, cuando apenas iban encontrando sombra entre algunas piedras, escucharon los motores apagados y luego todos gritaron. Sin darles tiempo de nada, los puercos los habían atrapado caminando en medio del desierto. A lo lejos se veía cómo la migra los alumbró con linternas potentes, y después de eso todo se volvió un completo caos. Cada quien corrió hacia donde pudo. Algunos se tiraron al suelo, otros gritaron, y Aldo, mi hijo, que siempre fue muy ágil, salió disparado hacia un pedazo de desierto donde no había nada más que arena y oscuridad. De alguna manera se puede decir que eso le salvó la vida, pero también lo dejó solo, perdido y sin rumbo. Me contó que caminó toda la madrugada y cuando amaneció no reconocía nada. El horizonte se ve igual por todos lados, como si el desierto se hubiera apagado por completo. Los siguientes días fueron lo peor de su vida, pues dice que el agua se le acabó rápido, la comida también, y cada paso que hacía le dolía como si trajera clavos en los pies. Con el paso de las horas todo se hacía más y más pesado, llegando a un punto donde dice que el suelo golpeaba sin misericordia, y por las noches el frío era tan duro que se le metía hasta los huesos. Él estaba tan mal que me dijo que empezó a ver sombras que se movían con el viento de la noche. Escuchaba voces que no estaban ahí, y sentía a cada momento que alguien lo seguía. Él pensó que eran delirios por la falta de comida y agua, que él ya estaba en las últimas o aún peor. Por ese punto yo estaba resignado a quedarse en el desierto. Decía que se sentía tan débil que le temblaban las manos sin hacer nada, y en varias veces pensó en dejarse caer y, bueno, entregarse al desierto. Pero él dice que alrededor de las 3 de la tarde, cuando el calor estaba en lo más fuerte, vio algo que lo hizo dudar de su propia mente. En medio de la arena, parado como si no tuviera miedo de nada,
había un niño como de unos 10 años mirando hacia él. Aldo creyó que era un delirio porque el niño se veía muy raro, demasiado raro, ya que su piel no era una piel normal. Era como si tuviera la textura de arena misma, como si cada parte de su cuerpo estuviera hecha de granos muy finos que brillaban un poco con la luz del sol. Eso parecía era una alucinación del desierto, un espejismo, porque ¿qué un niño de esa edad en ese lugar tan solitario y esas horas con el calor tan fuerte? De alguna manera medio extraña, dice que el niño no sonreía ni se escondía, solamente estaba ahí parado en el desierto, fijo, viéndolo de manera directa. Después de unos cuantos segundos, dice que aquel niño lo vio directamente a los ojos y le dijo con voz baja: Sígueme, te voy a llevar donde hay agua y donde hay gente. Mi hijo Aldo no sabía si estaba soñando, si ya se había vuelto loco o si estaba viendo algún espíritu del desierto, pero en su estado no tenía nada más que perder, así que reunió las pocas fuerzas que aún le quedaban y empezó a seguir a aquel niño. Él recuerda que el niño caminaba sin dejar huellas, avanzaba muy rápido, ligero, como si se deslizara sobre la arena. A veces parecía más cerca, otras más lejos, como si el desierto lo tragara un poquito y luego lo escupiera. Aldo no sabía cuánto tiempo caminaron, pero cuando el cielo empezó a ponerse ya un poco anaranjado, el niño lo guió hacia unas piedras y luego hacia un valle estrecho que se mete entre dos montañas. Ahí, como escondido del mundo, dice que había un río delgado de agua clara y fría, algo que para mi hijo no solamente era un oasis, sino parecía más bien un milagro viviente. Aldo se soltó a tomar agua muy desesperado, siendo que la vida le regresaba poquito a poquito mientras el sol iba cayendo. Cuando sació su sed y estaba tan lleno que le dolía el estómago, dice que volvió la mirada para agradecer a aquel niño, pero lo que vio no es nada de lo que esperaba. El niño ya no estaba. Ahora en su lugar en el suelo había solamente una montañita de arena perfectamente formada, como si el mismo niño se hubiera desmoronado ahí. Aldo me dijo que se quedó viendo esa arena sin saber si ponerse a llorar, a rezar o salir corriendo, porque lo que había visto, él había sido testigo de un milagro donde el desierto le salvó de morir. Esa noche se quedó a la orilla del río, temblando de frío, pero al fin con agua en el estómago. Al amanecer, unos policías que revisaban la zona lo encontraron tirado, deshidratado pero vivo. Cuando les contó cómo había llegado ahí, nadie le creyó, pues le dijeron que seguramente era un delirio y que tuvo suerte de no haber muerto en el desierto. Pero él siempre repite lo mismo, con esa misma mirada que yo aún olvido. Ese niño no era un niño, era diferente. Él estaba hecho de arena, y si yo no lo hubiera seguido, no estaría aquí con ustedes. Para mi hijo dice que el desierto no siempre es malo. Él había oído muchas historias donde el desierto acaba con la gente, pero con él, a él lo salvó, y no sabe por qué. Solamente puede dar testimonio que un niño de arena lo salvó de quedarse en aquel hogar. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola comunidad, buenas noches a todos. Mi nombre es Joel y la experiencia que les comparto es mía. No es algo que alguien me haya contado. Esto es real y doy testimonio de ello. En el año 2016 salí de mi natal Venezuela en busca de llegar a los Estados Unidos. Por ese tiempo el medio más factible era por la selva del Darién, un lugar conocido más por ser el mismo infierno en la tierra. Ya ha pasado mucho tiempo desde eso, pero aún cada vez que cierro los ojos, siento la humedad pegada en la piel. Escucho esos ruidos de los animales que uno no sabe si existen o si solamente viven ahí, escondidos entre el lodo y los árboles enormes, y me viene ese mismo miedo viejo que me dejó marcado hasta el día de hoy. La gente cree que cruzar por el Darién es solamente caminar entre árboles,
Pero no, hermanos, esa selva te va comiendo pedazo por pedazo. Los pies se te pudren con la humedad. Los mosquitos te perforan la piel como agujas calientes. El lodo te llega a la cintura en ciertas partes. Y a cada rato pasan historias de gente que se queda atrás, ya sea por cansancio, enfermedades, caídas o cosas peores. Porque ahí no solamente te pueden matar los animales y las plantas, también te pueden matar los humanos. Asaltantes que viven escondidos entre la maleza, esperando que algún grupo débil pase para quitarles todo. Además está el miedo de las enfermedades, claro, porque allá cualquier cortadita se te puede infectar y como no hay medicina, cualquier fiebre te tumba como si estuvieras abrazando a la misma muerte. Entonces sí, esa selva no es un camino, es un monstruo vivo. Y aún así, allá andábamos tratando de llegar al otro lado con la esperanza de tener una mejor vida. Llevábamos varios días cruzando y esa noche en especial nos detuvimos cerca de un río que corría lento, pero con ese sonido tan profundo que te arrulla por las noches. Todos estábamos cansados, empapados, con las mochilas pesando el triple por el agua que habían absorbido por la lluvia. Encendíamos una pequeña fogata nada más para espantar a los animales, nada para llamar la atención. Recuerdo que en esa ocasión yo me acosté a un lado de la fogata, usando mi mochila como una almohada y poder dormir un poco. Eran como las 2 de la madrugada cuando desperté por unas ganas horribles que tenía de ir al baño, así que me levanté sin hacer ruido y caminé hacia las orillas del río. La luna estaba medio cubierta por nubes, pero de vez en cuando brillaba lo suficiente como para que uno pudiera ver por dónde pisaba. Hice mi necesidad de lo más rápido que pude, queriendo regresar al campamento para no quedarme tanto tiempo solo, pero de repente escuché un ruido muy raro, como de agua chapoteando. Al principio pensé que era algún animal tomando agua o cruzando el río, pero algo en ese sonido me llamó la atención, como si hubiera ritmo, como si fueran movimientos de algo jugando con el agua. Me quedé quieto escuchando y luego me moví entre los árboles para ver mejor. En un principio no sabía bien qué era lo que veía, porque parecía normal, pero a la vez no tanto, pues en la orilla del río, bañándose a la luz de la luna, habían 2 mujeres. Ellas eran delgadas, con el cabello largo pegado a la espalda por la humedad, y parecían moverse con suavidad que hipnotizaba. Pero lo que se me hizo más extraño era que ellas no pertenecían a parte de nuestro grupo, y en ese lugar nadie anda tan noche, mucho menos bañándose. Me quedé mirando tratando de entenderlo, pero luego vi sus rostros, y fue cuando realmente me dio mucho miedo y el pecho casi me empieza a explotar. Sus caras estaban horribles, no deformes, pero eran como si tuvieran una enfermedad. Era como si no hubieran terminado de formarse bien, como si sus facciones estuvieran derretidas o hechas de algo blando. Aquellas mujeres, me di cuenta, no se estaban lavando, no se estaban bañando, no jugaban con el agua, nadaban, pero lo hacían de un modo muy extraño, arqueando el cuerpo como si tuvieran una fuerza muy distinta. De repente una de ellas se sumergió y al salir dio un salto tan grande que parecía un delfín, siendo que ahí lo vi clarito, iluminado por la luna. Esa cosa no tenía piernas, tenía una enorme cola de pescado, grande y brillosa, que cortaba el agua con una fuerza impresionante. Me quedé paralizado del susto al ver eso. Incluso no tuve tiempo de nada, pues en ese mismo instante la otra mujer hizo exactamente lo mismo, moviendo esa cola que no podía ser humana, pues esas 2 mujeres eran sirenas nadando en el río del Darién, pero no sirenas bonitas como en los cuentos. Estas cosas eran simplemente horribles, feas en serio. Eran criaturas del río, algo antiguo y viejo, yo creo, algo salvaje, algo que yo no pensé que pudieran existir. En ese momento sentí que si me descubrían me iban a comer vivo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando logré moverme sentí que las piernas las tenía hechas lodo.
Me regresé al campamento casi gateando y me acosté sin decir una sola palabra. Lo hice con el cuerpo temblando como si tuviera fiebre. Esa noche creo que nadie más vio eso. Nadie más escuchó lo que yo escuché. Nadie sospechaba que a unos cuantos metros de nosotros había unas sirenas nadando. Y yo, por miedo que me dijeran loco o pensaran que estaba delirando, no le dije a nadie. Preferí quedarme con lo que yo había visto en aquel río. Incluso puedo decir que hasta el día de hoy no había contado esta historia. Lo único que sé es que esa selva guarda criaturas que no deberían de existir. Cosas que viven en lo más profundo de los ríos y los campos, esperando que algún día alguien las descubra, o quizás ellas simplemente se esconden de nosotros, porque al final no sé quién sea el verdadero monstruo, si ellas o los humanos. Comunidad, lo único que puedo decirles a ciencia cierta es que las sirenas sí son reales. Yo vi dos en la selva del Darién y no son nada bonitas, son monstruos, son cosas feas, cosas simplemente sacadas de pesadillas. Todavía me cuesta hablar de lo que pasó en el año 2019, cuando intenté cruzar el desierto de Nuevo México con un grupo de migrantes. Cada vez que alguien me pregunta por qué no lo volví a intentar, nada más me quedo callado porque no sé cómo explicarlo. ¿Qué fue lo que vimos esa noche? ¿Y cómo volver a verlo sin quedarte loco? Esa parte del desierto, según el pollero, era un sitio silencioso, amplio, perfecto para avanzar sin que la migra nos detectara. Pero desde que empezamos a caminar yo sentía algo de incomodidad, como si el aire estuviera más pesado de lo normal, o como si la arena escondiera algo que vive abajo. El grupo iba muy relajado, todos en una fila larga, todos agotados después de 3 días de caminar mucho, y aunque la luna estaba muy grande, el pollero insistió en que no levantáramos la mirada demasiado. Si ven luces, no las sigan, no las miren, no hagan caso. Dijo muy serio, como si estuviera dando una advertencia que él ya conocía desde mucho tiempo. Yo pensé que se refería al Border Patrol o drones, que usan la migra para atrapar a los pasantes, así que no le di mayor importancia. Pero eso cambió rápido, ya que como medianoche, cuando el viento se calmó de golpe, vimos la primera luz. No era una linterna, no era un vehículo, no hacía ruido, era una luz blanca flotando sobre una duna, moviéndose demasiado como si estuvieran oliendo el aire. El pollero nos ordenó agacharnos, nadie respiró. La luz avanzó un poco y luego se detuvo como esperando, y luego aparecieron 2 luces más, todas del mismo tamaño, redondas, flotando suavemente como si no pesaran nada. Lo que más me asustó fue que no iluminaban la arena, no lo hacían como un foco normal. Más bien parecían absorber la oscuridad a su alrededor. Una de ellas se acercó más, y aunque yo traté de no verla, el reflejo en la arena me obligó a levantar la mirada. Y ahí me di cuenta de algo que todavía me pone la piel de gallina. Dentro de aquella luz había una sombra, una figura humana suspendida, quieta, que flotaba sin moverse. No sé cómo describirlo bien, pero vi claramente la silueta de una cabeza y hombros, como si dentro de esa esfera hubiera alguien o algo. Un pollero empezó a rezar en voz baja. Algunos lloraban sin hacer ruido. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, cuando de pronto la luz se inclinó un poco, como si nos hubiera encontrado. En ese mismo segundo se escuchó un sonido extraño, como un zumbido profundo que hizo vibrar el aire, y me dejó los oídos sordos por un momento. Ahí fue cuando empezó el caos por completo. Uno de los migrantes, un muchacho joven, salió corriendo muy desesperadamente. El pollero le gritó que regresara, pero el muchacho siguió corriendo sin mirar atrás. La luz lo persiguió, pero no rápido, no agresivo, sino siguiéndolo con mucha calma, como si supiera que tarde o temprano lo iba a alcanzar. Pero de repente el muchacho gritó un "no", tan fuerte que todavía lo escucho en mis sueños. Luego hubo silencio,
Las luces se detuvieron donde él había estado y después de unos cuantos segundos, las 3 luces se levantaron más alto, casi perdiéndose en el cielo y desapareciendo en el horizonte, como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos al punto donde el muchacho corrió, la arena estaba completamente lisa, perfecta y sin una sola huella. Era como si nunca hubiera existido nada ahí. Después de eso nadie dijo nada, nadie quiso seguir hablando del tema, pero todos sentimos el mismo pánico. Esa noche avanzamos sin parar, temiendo que regresara aquella cosa, pero lo peor vino al amanecer, cuando hicimos una pausa para tomar agua. Uno de los hombres que venía atrás me tocó el hombro y me dijo que algo estaba raro. Al principio yo no vi nada, pero luego lo entendí. Faltaban 3 personas. No solo el muchacho que había corrido, 3 más, y a ellos nadie los vio ni los escuchó. Simplemente desaparecieron, dejaron de estar ahí. El pollero se puso pálido cuando escuchó eso. Dijo que siguiéramos caminando y que no miráramos atrás, que personas se pierden todo el tiempo por aquel camino y era algo muy normal, así que no había de qué preocuparse. Yo estaba tan cansado que solo quería seguir moviendo los pies, pero el miedo me venía siguiendo como una sombra que no me soltaba. Desde entonces no puedo ver luz blanca en la oscuridad, sin sentir ese vacío en el estómago, porque sé que eso que vimos, eso que estaba en el desierto, no eran simples luces. Lo que se llevó aquel muchacho era un ovni, un extraterrestre, algo que no era de este mundo. Si me lo preguntan, comunidad, en aquel desierto vimos ovnis, vimos un platillo volador y se llevó a uno de los migrantes. Comunidad, esto que les cuento es algo que viví cuando intenté cruzar el desierto rumbo a los Estados Unidos por ahí del año 2006. La verdad no sé si me crean, pero por favor háganlo, porque allá afuera hay cosas que no se pueden explicar de ninguna manera, y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía me pregunto si la cosa aquella sigue rondando por el desierto, esperando a otro grupo de personas, alguna víctima más, algo que se quede atrás. Bueno, esto como les dije pasó en el año 2006, cuando un grupo de inmigrantes hicimos el paso por el desierto a los Estados Unidos. Nosotros llevábamos ya varios días caminando bajo un sol que parecía querer arrancarnos la propia piel. La arena caliente se metía en los zapatos, nos quemaba los pies y hacía pesado cada maldito paso. Éramos como 15 migrantes, hombres, mujeres y un par de muchachos casi adolescentes. Todos llevábamos la ropa pegada al cuerpo por el sudor, la boca partida por la sed y una mirada que cambiaba entre esperanza y miedo al mismo tiempo. El coyote que nos guiaba era un hombre moreno, duro y que no hablaba mucho, pero sabía lo que hacía perfectamente el tipo. Él decía por dónde pararnos, cuándo avanzar y cuándo guardar silencio. A veces se quedaba mirando el horizonte como si pudiera ver algo peligroso que nosotros no entendíamos. Y esa tarde, justamente antes de que el sol empezara a caer, uno de los migrantes, un muchacho delgado de Guatemala, simplemente ya no pudo seguir adelante. El pobre se desplomó de rodillas respirando como si su pecho fuera a explotar. Lo agarramos entre dos para levantarlo, pero su cuerpo estaba tan débil que parecía de trapo. El coyote dijo que si lo cargábamos nos atrasaríamos nosotros, y eso prácticamente era una condena para el grupo. Si lo levantan, los 3 se mueren. Fue lo único que nos dijo, y aunque nos dolió mucho escuchar eso, era correcto, eso iba a pasar. Todos teníamos un vacío feo en el estómago, sabiendo que por más que le buscáramos, teníamos que dejar a aquel pobre hombre tirado ahí. En ese viaje la muerte caminaba junto a nosotros, y a veces no había forma de pelearte con ella. Fue por ello que tuvimos que dejar al hombre ahí. El muchacho, con la poca fuerza que le quedaba, todavía alcanzó a decirnos que siguiéramos.
que no nos preocupáramos por él. Me acuerdo que uno de los migrantes lloró bajito mientras lo dejábamos. Yo no quería voltear a verlo, pero lo hice, y lo vi sentado todavía sobre la arena, encorvado, con una silueta derrotada que pronto se hizo pequeña mientras más seguíamos caminando. Avanzamos horas sin decir una sola palabra porque era el primero de los compañeros que perdíamos, el primero de varios que no lograron salir adelante esa vez. Pero la vida en ese lugar es así. Es por ello que el coyote decía que debíamos apresurarnos, que había señales de movimiento de la migra por la zona, y que esa noche tendríamos que caminar más de lo normal para poder estar a salvo. Ya estaba cayendo la tarde y estaba empezando la noche cuando de pronto escuchamos algo detrás de nosotros. Eso se trataban de pisadas rápidas. Todos nos giramos con miedo pensando que era la migra, pero lo que vimos nos dejó completamente helados. Eso no era la migra. De quien se trataba era del muchacho, el mismo que habíamos dejado casi moribundo, solo que ahora venía caminando como si nada, incluso con energía, con una sonrisa rara como si él también estuviera sorprendido de vernos. Varias personas se alegraron y corrieron a abrazarlo, pero a mí se me hizo un nudo en la garganta. Yo lo había visto casi muerto, sin fuerza ni para levantarse, y no tenía sentido que estuviera ahí así nada más. El coyote fue el único que nos celebró. Se quedó atrás con la mirada fija en el hombre. Cuando el muchacho se acercó lo suficiente, el coyote lo detuvo con una mano en el pecho y le dijo: Oye tú, ¿cómo te levantaste? Mencionando con voz seca. El muchacho intentó evadir aquella pregunta. Da igual, señor. Sigamos. La migra creo que anda cerca, así que no hay que perder tiempo. No te pregunté eso, muchacho, le dijo el coyote y sacó su arma del cinto. Varios del grupo gritaron que qué le pasaba, por qué estaba haciendo eso, pero el coyote no les hizo caso. Sus ojos estaban fríos, tensos, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Te voy a preguntar una vez más, muchacho. ¿Quién eres? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? El muchacho dio un paso para atrás, levantó la mano y dijo que no quería problemas, solo quería seguir adelante. Pero había algo en su voz, algo que no sonaba igual que antes. Era como si fuera él y no fuera él al mismo tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Su voz era bastante hueca, como si le faltara algo. Entonces el coyote murmuró algo que no logré entender en aquel momento. Este error no lo cometo 2 veces, así que aléjate, mejor vete. Pero aquel muchacho no quiso alejarse, y ante la negativa, el coyote jaló del gatillo. El disparo sonó como un trueno que quebró el desierto. El impacto le dio directamente al pecho al hombre, pero extrañamente este no sangró, no se cayó, no hizo ni siquiera un gesto de dolor. Lo único que pasó fue que ladeó la cabeza como confundido, como si estuviera eligiendo si seguir fingiendo o mostrar lo que realmente era. Fue cuando todo se fue al carajo. El cuerpo del muchacho empezó a temblar muy feo, luego se arqueó hacia atrás con un crujido horrible, como si sus huesos fueran ramas secas, ramas quebrándose. Después le salieron unas espinas enormes a lo largo de su espalda, rompiéndole la piel como si fueran cuchillas. Su cara se estiró y sus ojos se hundieron, y luego se agrandaron de manera rara, y para finalizar, su mandíbula se abrió de una manera imposible, como si fuera un gran perro. La piel empezó a colgarle en trozos mientras sus dientes crecían y afilaban como los de un maldito perro rabioso. Las manos se le deformaron volviéndose garras negras, y en ese momento varios migrantes, incluyéndome a mí, salimos corriendo porque no sabíamos qué diablos estaba pasando. Estábamos ante la presencia de algo que no podíamos entender. Aquella cosa entonces soltó un gruñido que me heló la sangre. Era como escuchar a una persona y a un animal al mismo tiempo. Luego se giró hacia nosotros y por un segundo pensé que nos iba a atacar,
pero no. Al verse descubierto, salió huyendo hacia la oscuridad del desierto, moviéndose con mucha velocidad, prácticamente como si fuera un animal, dejando solo un rastro de arena levantada. El coyote otra vez y otra vez le disparó, pero creo que ninguna bala pareció afectarle. Cuando la criatura desapareció, nos quedamos en silencio absoluto, pues nadie sabía qué decir, nadie quería preguntar, todos estábamos temblando. El coyote guardó el arma, nos miró con una expresión que nunca olvidaré y nos dijo: esa cosa no está muerta, debe estar por ahí. A pesar que lo vivimos, nadie sabía exactamente qué rayos habíamos presenciado. Fue por ello que le preguntamos al coyote qué era esa cosa que habíamos visto. El coyote nos dijo que eso era un skinwalker, una de esas cosas que cambian la piel para engañarnos. Dice que muy probablemente había tomado la forma del compañero que habíamos perdido y se había acercado a nosotros para que lo dejáramos entrar, y una vez que pudiéramos estar indefensos, quizás dormidos por las noches, hacernos daño, acabar con nosotros. Cuando escuchamos eso, nadie preguntó más, simplemente seguimos caminando, todos en completo silencio, con los ojos mirando a todos lados, porque sabíamos que esa cosa llamada Skinwalker debería estar todavía por ahí, pero gracias a Dios no volvimos a verlo. Lo que sí les puedo asegurar, comunidad, es que los Skinwalkers sí existen, y yo vi uno esa noche. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo, buenas noches. Mi nombre es Sebastián y el nombre de mi hermano es Marco. Él por algo de tiempo se dedicó a pasar personas al otro lado de los Estados Unidos. No sé si me entienden a qué me refiero con esto. Mi hermano en su trabajo ha visto muchas cosas, pero esta que están por escuchar, comunidad, es la más horrible de todas y se las comparto en este momento. Mi hermano me contó que en el año 2013 llevó un grupo de migrantes en una de las travesías más pesadas que él recuerda. Él lo llevaba a través de un tramo olvidado del desierto, un lugar donde el calor parecía querer asarlos y la arena cargaba algo más que el silencio. Mi hermano contó que iba con unos 12 migrantes, casi todos eran jóvenes, con mochilas casi vacías, los labios secos y el paso cada vez más lento. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre sus espaldas, y el viento arrastraba un olor extraño, un olor a arena podrida, quizás de cuerpos de más pasantes o quizás cuerpos de animales. Ellos habían caminado demasiado tiempo sin descanso y algunos ya empezaban a tambalearse. Aún así el grupo avanzaba porque sabían que detenerse significaba simplemente morir ahí. En cierto punto, uno de los muchachos, un hondureño de unos 20 años más o menos, flaco con los ojos hundidos por el cansancio, se rezagó un poco y quedó observando un arbusto bajo que crecía junto a una roca partida. Uno que de entre sus ramas crecían unas pequeñas frutillas de color rojo, redondas y brillantes, muy similar a uvas pero rojizas. El joven las miró con una mezcla de desesperación y hambre. El coyote, al darse cuenta que las estaba viendo, le gritó que se alejara de ahí, que en el desierto no se come nada que ellos no traigan por sí mismos. Pero el muchacho insistió diciendo que no iba a aguantar el resto del camino si no comía algo en ese momento, que llevaba 2 días casi racionando lo poco que le quedaba y no tenía más energías. El coyote volvió a advertirle con voz dura, pero el joven, en su desesperación, tomó un par de frutillas y se las metió a la boca antes de que alguien pudiera detenerlo. Algunos del grupo se rieron, otros solamente observaron, pero nadie dijo nada. Finalmente era su decisión hacer aquello. Después de eso siguieron caminando por horas. El muchacho parecía estar bien, incluso bromeó un par de veces diciendo que por fin sentía algo de energía. Sin embargo, nadie imaginaba lo que vendría después, ni siquiera el coyote, que había visto morir gente de 1000 maneras en el maldito desierto. Cuando cayó la noche, el grupo se detuvo entre unas piedras grandes para dormir un poco. Todos se acomodaron como pudieron,
envueltos en cobijas usando sus mochilas como almohadas. El silencio era espeso y pesado. Únicamente se escuchaba el viento golpeando la arena y algunos crujidos lejanos de animales que rodeaban el ambiente. Mi hermano contó que pasadas las horas, lo despertó un ruido extraño, algo así como un quejido ahogado. Al principio pensó que era alguien soñando o llorando quizás, algo normal en esas travesías, pero luego escuchó un golpe seco contra la tierra. Cuando se levantó para ver quién era quien hacía ese ruido, vio al muchacho que se comió las frutillas retorciéndose en el suelo. Tenía los ojos completamente abiertos de par a par, pero sin enfocar a nada. Sus brazos se doblaban como si no tuvieran huesos, y su abdomen subía y bajaba de forma violenta, como si algo dentro de él se estuviera moviendo solo. El grupo despertó de golpe. Unos gritaron y otros retrocedieron con mucho miedo. Nadie sabía qué hacer, así que el coyote se acercó inmediatamente e intentó sostener al hombre. Pero en ese instante una especie de baba espesa y negra empezó a brotarle de la boca. Mi hermano decía que aquel líquido olía monstruoso. Era algo como gasolina mezclada con carne podrida. Era tan espeso que caía al suelo en hilos gruesos que parecían petróleo. El muchacho convulsionaba con tanta fuerza que el coyote apenas podía sujetarlo. Los otros migrantes estaban paralizados del miedo. Uno incluso vomitó al ver cómo el líquido negro aumentaba en cada segundo. Salía a borbotones como si algo dentro del cuerpo se hubiera reventado. De pronto el migrante soltó un grito que no sonaba humano. Eso fue un alarido desgarrador, tan fuerte que un par de aves que estaban por ahí posadas en unas piedras salieron volando en la oscuridad. Después el muchacho se arqueó hacia atrás de una manera prácticamente imposible, como si la columna se le fuera a partir en dos. Su abdomen se hinchó de golpe y el coyote retrocedió sin poder evitarlo, siendo que en ese momento el joven expulsara algo sólido, algo que cayó al suelo con un sonido húmedo y pesado. El coyote se inclinó para ver qué era eso que había expulsado el hombre. Dice que eso de ahí era un pedazo de órgano, algo parecido a un hígado, pero deshecho, como si estuviera cocido o quemado por dentro. El resto de migrantes se apartaron todavía más. Varios incluso empezaron a rezar porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Aquel pobre hombre siguió escupiendo más líquido negro junto a algo rojizo también, hasta que su cuerpo simplemente dejó de moverse. El silencio que quedó fue tan grave que parecía que todo el desierto estaba conteniendo la respiración. Mi hermano decía que jamás había visto algo de ese tipo, pero asumía que lo que le pasó al muchacho fue producto de un envenenamiento por haber comido aquellas frutillas. Después de aquello nadie quiso tocar el cuerpo. Apenas lo envolvieron con una cobija y lo medio enterraron ahí mismo, rasgando un poquito de arena con algunas piedras con las propias manos. La arena estaba tibia y olía muy extraño, como si el desierto fuera testigo de lo que hubieran visto y les dejara un mal aroma impregnado. Cuando por fin enterraron a aquel pobre migrante, nadie dijo una sola palabra. Solo se miraron entre ellos con el miedo marcado en los ojos. El coyote ordenó que se movieran de inmediato, que no podían hacer nada más, no podían perder ni un solo minuto más en aquel lugar. Todos obedecieron sin replicar, ya que por más que lo quisieran y lo pensaran, el pobre tipo había muerto envenenado por su propia mano y, claro, no podían quedarse a perder más tiempo. Aunque claro, eso que vivieron fue muy extraño, y nunca nadie pudo explicar qué fue y cómo fue que se deshizo su cuerpo por dentro, pues aquellas frutas que se comió el migrante lo deshicieron desde el interior y prácticamente vomitó sus órganos. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Yo iba con un grupo de inmigrantes tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, y aunque ya habíamos escuchado historias de gente que desaparece, de luces que siguen a viajeros por los senderos
y de animales que no deberían de existir por aquel rumbo. Nunca creí que algo así pudiera pasarme a mí. Esa noche en la cual hice la travesía, un grupo de migrantes caminábamos cansados, con los pies llenos de ampolla, los labios partidos y la cabeza mareada por el calor del día. El coyote que nos guiaba dijo que tendríamos que avanzar aún más noche para evitar un retén que habían puesto más adelante. Todos íbamos casi en silencio, apenas murmurando entre nosotros. A esas alturas uno se vuelve casi un fantasma andando, un cuerpo que solo sigue avanzando porque atrás hay pobreza y adelante, aunque sea una ilusión, hay una pequeña esperanza. Cuando llevábamos horas caminando, las luces lejanas de una construcción aparecieron en medio de la nada. Eso era raro porque el coyote nos había advertido que de ese lado no había nada ni nadie habitando por la zona. El coyote nos detuvo con una mano levantada y nos pidió que guardáramos silencio. Desde donde estábamos se veía una estructura vieja, como una gasolinera que tenía años abandonada. Pero lo extraño era que había una sola luz encendida dentro, una luz de color amarillento, como esas lámparas viejas de hotel barato. Algunos del grupo suspiraron como si al final vieran descanso, y yo también sentí un poco de alivio momentáneo, porque el desierto te quita hasta la capacidad de pensar con lógica a veces. Solo quieres sombra, agua y un lugar donde sentarte sin sentir que te vas a desmayar. Contra todo lo esperado, dentro de la estructura salió una mujer, una alta y muy delgada, con un vestido sencillo que parecía moverse con el viento. La mujer llevaba un cabello largo, negro, y una sonrisa tan amable que parecía brillar más que las propias lámparas. Ella nos saludó con la mano como si nos conociera de antes. Nos dijo que pasáramos y que podíamos descansar y tomar un poco de agua dentro. El coyote no dijo nada, solo apretó los labios y miró a ambos lados, como si algo no le cuadrara del todo. Pero la mujer insistió. Dijo que ella siempre ayudaba a los migrantes, que sabía lo duro del camino y que nadie debería cruzar sin al menos un vaso de agua limpia. Eso me hizo sentir que tal vez no todo lo que había en ese camino era maldad, pues había todavía buena gente que ayuda a los migrantes, creí. Después, uno a uno, los migrantes fuimos entrando. Extrañamente, dentro de aquella choza de la gasolinera, por dentro todo estaba limpio, demasiado limpio, comunidad. No había polvo, no había basura, no había grafitis. Eso sí olía raro, como a flores secas, pero lo demás estaba muy normal. La mujer nos dio vasos de agua de un termo gris. Yo recuerdo que lo miré bien, tratando de ver si estaba sucia, pero no. El agua se veía muy limpia e impecable. Algunos bebieron sin pensarlo. Yo me quedé con el vaso en la mano durante unos cuantos minutos, pues había algo en los ojos de la mujer que me inquietaban, algo que no correspondía a su sonrisa tan amable. Era como si observara cada movimiento nuestro con demasiado interés, no por bondad, sino por curiosidad o inquietud quizás. El coyote no tocó el agua, solo se quedó quieto, tenso, mirando alrededor. En un momento le preguntó a la mujer desde cuándo era que vivía ahí, y ella respondió que desde siempre, desde antes que la carretera existiera incluso. Dijo que los viajeros la encontraban cuando más la necesitaban y que ella se alegraba mucho de poder recibirnos. Así lo dijo, recibirnos. Era como si fuéramos una visita que ya nos estuviera esperando. Yo traté de ignorar ese pensamiento, pero no pude. Algo dentro de mí empezó a gritar que algo estaba muy mal. Mientras nosotros descansábamos, la mujer se movía de un lado a otro sin hacer ruido, como si flotara. Ni siquiera escuché sus pasos. Sus pies parecían simplemente deslizarse en el piso. Y justo cuando empecé a sentir un escalofrío recorrerme la espalda, noté algo aterrador. La mujer no respiraba. Ni una vez vi que inhalara o exhalara. También me percaté que su cuello era demasiado flexible, como si fuera hecho de goma. Todos mis compañeros seguían tranquilos, recuperando fuerzas, incluso algunos medio dormidos. Pero yo ya no podía quitarle la mirada de encima. La luz amarilla hacía que su sombra en la pared se alargara de una forma rara, demasiado estirada, como si fuera más grande que ella. Pero lo peor fue cuando parpadeé y noté que su sombra se movía de manera distinta a la mujer.
Se movió un segundo antes de que la mujer misma le hiciera. En ese instante sentí que se me doblaban las piernas. El coyote por fin habló y le dijo al grupo que teníamos que irnos ya. La mujer sonrió con una risa aún más grande, tanto que sus mejillas se estiraron de manera incómoda. ¿Tan pronto se van?, preguntó ella. Pero si apenas llegaron, todavía ni siquiera han comido. Cuando dijo eso, su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda, como si hablaran varias gargantas al mismo tiempo. El coyote ordenó que saliéramos sin mirar atrás. Yo dejé caer el vaso y salí corriendo a toda prisa. Los demás también hicieron lo mismo. Afuera la noche era más oscura de lo normal, pero preferíamos eso a quedarnos dentro. La mujer caminó hasta la puerta y nos vio irnos con una sonrisa que ya no parecía humana. La luz de la lámpara parpadeó un segundo y en ese instante su rostro cambió totalmente. Sus ojos se alargaron hacia arriba, negros como pozos. Su boca se abrió mostrando dientes demasiado delgados y puntiagudos. Eso ya no era una mujer. Nunca lo fue. Era otra cosa esperando huéspedes. Cuando nos alejamos unos cientos de metros, todos volteamos para ver si aquello venía detrás, pero al mirar, la gasolinera ya no tenía luz. Esta estaba completamente oscura, y por primera vez vimos el lugar como realmente era. Un sitio con ventanas rotas, paredes grafiteadas y el desierto comiéndose las orillas, bombas oxidadas prácticamente ya destruidas. No había señales de vida, ni una lámpara, ni una sombra, mucho menos una mujer parada ahí. Nadie habló, nadie preguntó nada más después de eso. El coyote desde un principio pensó que aquella cosa era una aparición, quizás una bruja que quiso acercarse a nosotros para ver qué podía sacar de provecho, pero afortunadamente corrimos con mucha suerte y nadie de nosotros salió malherido. Bueno, sí hubo alguien que murió después. Este fue uno de los pocos migrantes que tomó el agua que la mujer le dio. Este terminó falleciendo al día siguiente. Nunca supimos exactamente qué le pasó, pero creemos que fue por lo que bebió, por lo que la bruja del desierto le dio a tomar. Hola a todos los escuchas del canal Cuenta Historias. Mi nombre es Rubén y aunque ya tengo mis años me gusta mucho el tema paranormal. Y aunque me cuesta poder ponerme en contacto con ustedes para contarles mi historia, lo hago con toda la intención de que pueda ser contada en el canal. Bueno, aunque claro, esto que les comparto no me pasó a mí, sino a mi hijo, y es él quien me la contó una vez después de que llegó de los Estados Unidos. Mi hijo había partido con la esperanza de cruzar los Estados Unidos en el año 2009, y como tantos otros iba en busca de trabajo y un futuro mejor lejos de este país imposible. Durante semanas supimos pocas cosas de él, hasta que finalmente regresó, ya que había fracasado en su primer intento de cruzar a los Estados Unidos. Cuando mi hijo regresó dimos gracias a Dios de que estaba vivo, pero él ya no era el mismo. Algo pasó en ese desierto que lo marcó para siempre, algo que jamás ha podido olvidar. Mi muchacho salió con un grupo de inmigrantes guiados por un coyote experimentado. Todos llevaban varios días caminando entre dunas interminables, rocas calcinadas por el sol y un silencio tan profundo que hace que cualquier ruido sonara como un gruñido. El coyote les había dicho que esa zona era complicada, no solo por la migra o los animales, sino por el desierto mismo que tenía cosas que era mejor no llamar por su nombre. El muchacho pensó que solamente eran bromas para meterles miedo y hacerles obedecer todas las órdenes, pero pronto se dio cuenta que el guía realmente hablaba en serio. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de descender y la temperatura comenzaba a bajar de golpe, el grupo llegó a un arroyo completamente seco. Era como una cicatriz en la tierra, una grieta cubierta de piedras blancas y ramas muertas. El coyote les ordenó acelerar el paso, casi a empujones, pero nadie entendía la prisa del porqué. Les dijo que no deberían quedarse mucho tiempo en esa zona y mucho menos hasta que cayera la noche, pues ahí ellas caminaban.
Curiosamente, nadie se atrevió a preguntar a qué se refería con ellas cuando lo mencionó. Cuando finalmente se detuvieron para descansar un poco, el coyote les prohibió encender fuego y les ordenó que se mantuvieran juntos. La noche había caído rápido, con una oscuridad espesa que parecía tragarse el horizonte. El grupo se acomodó entre unas piedras casi sin hablar, apenas respirando. Mi hijo, aunque cansado, no pude dormir. Sentía que el aire alrededor estaba más frío que antes, como si alguien los estuviera viendo desde muy cerca. Y fue entonces cuando empezaron los susurros. Primero muy lejos, como el sonido del viento entre ramas secas, luego mucho más claros. Estos eran ruidos más humanos. Eran voces de mujeres, pero que no estaban cantando, no estaban llorando. Susurraban nombres, nombre de los migrantes. Uno por uno lo repetían y eso era muy extraño. El coyote entonces se levantó de golpe, les hizo una señal de silencio absoluto y empezó a caminar alrededor del grupo como si fuera un perro guardián. Miraba hacia la oscuridad con los ojos abiertos, respirando rápido. De pronto los susurros se apagaron por completo y ese silencio, ese maldito silencio que se escuchaba era simplemente atormentador. Después del silencio vinieron más ruidos, eran pasos lentos, descalzos, incluso arrastrándose, y de la nada 3 figuras aparecieron a lo lejos, caminando despacio entre las piedras del arroyo seco. Eran mujeres o algo parecido a mujeres, todas desnudas, cubiertas de barro, con el cabello pegado al rostro y los ojos completamente blancos. Ellas avanzaban sin prisa, murmurando con voces que parecían salir de muchos lugares a la vez. Mi hijo dice que esas mujeres no tocaban el suelo, o al menos así parecía que muchos la presenciaban. Sus pies pasaban sobre las piedras sin hacer un solo ruido. Era como si flotaran a centímetros. El coyote le dijo que no voltearan, que no las vieran y sobre todo que no contestaran nada que les dijeran. Su voz apenas era un susurro, pero cargaba con un terror real, un terror que hizo que todos se quedaran inmóviles. Las brujas, porque eso era lo que eran, caminaban en círculos alrededor de aquel grupo, y cada vez más cerca, y cada vez más bajo, como si ellas estuvieran buscando algo. De pronto las brujas se detuvieron. Levantaron la cabeza y abrieron la boca, revelando dientes largos, delgados y muy horribles. Mi hijo dice que esas brujas eran simplemente espantosas, mujeres que tuvieran prácticamente 150 años de edad y estuvieran totalmente demacradas. En ese momento una de las brujas dijo el nombre de uno de los muchachos, pero cuando lo hizo, lo llamó con la voz de su madre, una voz muy idéntica, que, según el muchacho, era la misma que tenía su madre. Sin embargo, esto era imposible, pues su madre no estaba cerca, ella estaba a kilómetros de distancia, así que no podía tratarse de la misma persona. El coyote le puso la mano en el hombro a aquel muchacho y le dijo que no cayera, que no le hiciera caso y sobre todo que no les dijera nada a aquellas brujas, que simplemente se taparan los ojos y los oídos también. Por lo que dice mi hijo, esas brujas estuvieron acechando un largo tiempo a aquel grupo de inmigrantes, hasta que simplemente se fueron. Nadie sabía cómo, solo que al amanecer únicamente quedaban manchas oscuras en la arena como ceniza húmeda. Eso sí, las brujas ya no estaban cerca, pero seguían rondándolos por varias horas, o al menos sus voces, pues escuchaban cómo los hablaban con voces de sus madres, de sus hermanas, de sus hijas, de sus esposas, y todo lo hacían para intentar llamar la atención de los migrantes, para que ellos hablaran, para que ellos la siguieran. Mi hijo dice que uno de los migrantes, un hombre mayor, uno que venía del sur, creo que de Chiapas, empezó a murmurar entre dientes con los ojos brillosos, pues decía que su hija, que había muerto hace años, le estaba hablando, pero claro, se trataba de una de las brujas imitando su voz, para intentar hacer que él se fuera con ellas. Él estaba a punto de irse cuando el coyote lo empujó al suelo y le tapó la boca. Le dijo que no dijera tonterías, que mejor siguiera porque esas voces eran de brujas.
Ese gesto claramente le salvó la vida, pues las brujas no se fueron hasta que el cielo empezó a ponerse mucho más claro, hasta que el sol empezó a salir. A medida que la luz llegaba, sus cuerpos se volvían más delgados, casi transparentes, hasta que las brujas y las voces simplemente desaparecieron y nunca más volvieron a verse o a escucharse. Cuando finalmente desaparecieron, el grupo entero quedó paralizado. Nadie podía moverse y nadie podía dar crédito de lo que habían visto. Para desgracia de mi hijo, y aunque pudo salir libre de las brujas, no pudo salvarse de la migra y fue deportado. Aunque esta experiencia, esa que les acabo de contar, jamás podrá olvidarla. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. Pura noche. Pura noche, 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 pura noche. Pura noche, 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 pura noche.